esperanza. La cruz por la cruz es inútil y no lleva más que a la desesperación. Jesús sufrió como nadie, pero resucitó y su sufrimiento no fue inútil. Y la respuesta a ese dolor es la resurrección, el mayor milagro que se ha dado. Dice Hermes. Gracias, Hermes. Se disculpa, a veces me ves acá dice, alguien no nota acá. Dios derrame sus bendiciones sobre tu casa este lindo día, dice Norma. Gracias. Gracias, Norma. A ver, por acá. No, voy a buscar dentro de un ratito. Apreciada Cañete, la tecnología de... Ñandeo, tecnología cero, Ñandeo, estamos en la época todavía del arao, eso, ¿no? Del lápiz y del... Sí. Y así va llegando, entonces, antes vamos a ir ahora para hacer los mensajes. Ya esta vez facilitan, Ñandeo, no problema en la de celular. Porque ya de coacuejina, o cañilla de ahí, porque ya tú ves de ahí, muy cañilla y pregunta, esta pepa ya enseguida, ya te va a llegar más chulo. O web, paño de vida, otro aparece otro mensaje. Bueno, ya decía ellos, mina tapiza cuera, niña de Lenduane, no veo que ni oíste, pero me parece ya muy, me parece que una música. Que tu página o está sueca en este llamo que tiene música amarilla, ¿verdad? Sí. Es tan linda esa música si escuchamos bien el mensaje que tiene, ¿verdad? Le canta nada menos a la madre de las madres. ¿Y quién no tiene una madre? Todos hemos tenido una madre, una hermana, una prima, en fin, una figura femenina siempre ha estado y ha incidido en nuestra vida, en nuestra felicidad, podríamos decir. Y muchas veces algunos, para mí fue una desgracia, dicen, es mi mujer o lo que fuese. No, la desgracia muchas veces nosotros la hacemos. Nosotros no hemos sabido valorizar lo que tenemos y no hemos sabido descubrir las riquezas femeninas que nos complementa prácticamente como seres humanos. Pues nosotros, ¿qué seríamos? Yo no me hubiese conocido que soy varón, ¿verdad? Yo no me hubiese conocido que soy varón si no existiese una mujer y si no conviviese, no me relacionase con una mujer o con las mujeres en la sociedad, ¿verdad? No me hubiese conocido, porque al ver al otro ser semejante tuyo, donde yo bajá, ¿verdad? En otra, vamos a decir, en otra presentación, la mujer es un ser creado por Dios igual a nosotros y con la diferencia que tiene, ¿verdad?, de sus características propias y distintivas que lo distingue, ¿verdad?, como que le llamamos mujer, ¿verdad? Agustín, no sé si amerita este aviso urgente, solamente, no sé si es verdad, pero digo nomás, ¿están asaltando a domicilios con orden judicial? Oico, nadie pajuina peoño. Arema peoico, hoy gente avivado y corbatas y traje paño presentada pesado. Ahora me están mirando sí. Y entonces ameritan hacer en este espacio justamente entonces la advertencia. Pillangarecoque, tapichacuera penderoga, ani que peje ya cualquiera leite, hoy qué. Hoy me lo llama por si hoy la me llama ahí suelto. Que están a ver que allá hasta Yecuemba o cualquier otro horario. O México, China, tuisa y portafolio y carpetas y cuay, y te llegan, ¿verdad?, con una intimidación judicial, wow, hoy que llaman de droga. Sí, así bueno, hoy se camina con Haití, ¿verdad? Orden judicial, que puede entrar e incluso
Hoy que ye peye pero yo me oye su cama es para la escuela. Entonces te intimidan, te roban, te perjudican y muchas veces te golpean. A lo mejor llegan a muchos, ¿verdad? Pero están asaltando a domicilios con orden judicial. Conocen hasta tu número de cédula. Sí. Pero eso es fácil. Pero una así se mi número, así que guapo ese número de cédula de hoy, será. Pero es fácil con este medio de comunicación de información que tenemos a través del internet, o sea, en el internet tenemos toda nuestra identidad, por ejemplo, está en el registro, vamos a decir, electoral, en todo está nuestro nombre con los detalles mínimos. Bueno, dice, tocan el timbre de tu casa y cuando contestan te dicen, ¿usted es? Punto suspensión. Enseguida de ella iremos a ver la heredera. Yo soy fulano de tal. Mencionando tu nombre completo y tu número de cédula, después te dicen, venimos a entregar un escrito judicial. Si tú contestas que no puedes recibir ningún escrito, te dicen que si no colaboras vas a tener serios problemas con la justicia. En el mismo hoy. Algunos indebio fulano de tal, el devolver siempre pregunta, Mareco, hace va ere es por andú la fulano de tal, y por allá devolverse petit pregunta intimidatoria ABI chupecuera anila y en el debio a usted solí sí señor sea a Pepe ya le potimo ahí Pepe ya hoy que mande con la pulpa prácticamente en un sentido de que ya conoció tu identidad y eso no hay que hacer. A lo mejor esto recibieron muchas personas, pero me parece más prudente por si no hayan recibido. Ellos visten de civil y muestran credenciales falsas. ¿Sí? Te recomiendo que en lugar de abrirles debe decirle, muy bien, ya estoy llamando a la policía para comprobar si hay alguna orden judicial en mi contra. Qué interesante, ¿verdad? Porque tú ya hablas de vivir, sino de crédulo, no tener malicia. Sí. Y hoy en día hay un uniforme policial. Eso es muy fácil hacer, compañero. Sí. ¿Cuántos atracos ocurrieron ya en este país? Asalto en carretera, vestido de policía, ya sea patrullera o policía nacional. Eso no es fácil, no es difícil mandar a hacer. Se recomienda y marcar inmediatamente a un familiar, amigo o vecino y a la policía reportando el probable acto de extorsión, robo, secuestro o actos. Seguramente están utilizando los padrones electorales para conocer nombre y domicilio de las personas. Los padrones electorales, ahí está toda la radiografía de todos ciudadanos prácticamente, de todos los ciudadanos de un país. ¿Cierto? Entonces, hoy tenéis, compañeros, la dato, ñande dato, hoy va, prácticamente con este sistema que estamos viviendo, moderno, entre comillas, ¿verdad? Y ponamos allá tu prácticamente vivimos como vivir desnudos. Va edema naña en curibe, va edema naña de covela ñanemba etetea. Ya en eso, todo el mundo sabe lo que vos tenés y lo que vos sos, comenzando con tu identidad. Y de un tiempo a esta parte demasiado alevoso ya es el asalto. En la calle, en el auto, en tu casa. Sí. Y por eso dice, no abras la puerta de tu casa a nadie, van armados. Sí, van armados. Ya apuntamos entonces ya corremos riesgo en sometema. Bueno, eso no lo queríamos hacer. A lo mejor no hace falta, ¿verdad? Pero no quería yo. Nunca está por demás yo a advertir y llamar la atención de nuestra amable audiencia para que no caiga en este tipo de desgracia, de engaño de personas sin moral, sin delicadeza, sin principios, y que se aprovechan de su prójimo para quitarle ventajas a algunos. Nosotros los paraguayos seguimos siendo muy solidarios todavía. Hay que sí, bandido de Yucatán, vaina. Sí. Imagínate, cierto. Y bueno, entonces está hecha con buena intención. Sí. No podemos hacer otra cosa, sino simplemente. ¿Por qué? Porque oímos
Ahí con la igual, así no es inocente, ¿verdad? No, cae en este tipo de, sí, no tiene malicia. de engaño, ¿verdad? Justamente por extremadamente confiado que es. Por eso mi padre siempre decía y nos daba un consejo: es mejor pecar de desconfiado que de confiado excesivo. Claro. Es mucho mejor, porque si vos sos desconfiado nomás, pues bien, podrás obtener después los datos que te cambie, verá, esa postura. Pero si vos sos confiado y si hay malicia Aquello ya. de parte de la persona o compañía, puede ocurrir lo que ocurre acá. Te asaltan, ¿verdad? En homenaje a que vos tenés una orden judicial adecuada, se te mande. No te conté igual. Perfecto. Bueno. Y ahora se viene un comentario que queremos hacer también y que creo que es pertinente, o sea que es necesario que hagamos porque son realidades con las cuales lidiamos permanentemente, ¿verdad? Y entonces dice acá, mi semejante, se habla mucho del semejante, de semejante en los cosas amigos ahí en el 90, hablamos, el cristiano o no cristiano, o sea quien fuese, se habla, ¿verdad?, del semejante, la semejante, goyo, de yo, El otro yo. El otro yo. El término de Manuel Muriel. Sí, el otro yo en la semejante. Es difícil. El otro de Yahweh, de Yoguaba. Porque en la misma necesidad que vos tenés. Es difícil no pensar en estos términos hoy. Es difícil. No, todo lo contrario. Sí. No, es serio. Y dice así este artículo: mi semejante, ¿quién es mi semejante? En todo tiempo ama, dice el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Veas ahí del libro sagrado de Proverbio 17, capítulo 17, versículo 17, y pesajina. Y bueno, ¿y quién es tu hermano? Y analizando de a poco, ñondivé, ñamindu humillado por cada palabra, pues esta vez con la palabra haya y porú, ha nañe que pupucuy, naña entende por ahí, ha naña entende por ahí, upi, daya y porú por ahí, o naña bojo, hoy en el coe verdaderamente le hay significado. Allá. Antes que me olvide, Calixto Báez nos escucha todos los sábados. Minas Betty año acá Calixto Báez. Lo güero jore, tengo la pende espíritu, pero la we, el algo angañón de la orienduena. Es más, una vez yo fui a pe radio el verbo orerendape, yo petinde era yendi. Ere que siempre orerenduja y orerenduja en familia, de cine, incluso me mire con la escuelandía, llama. Y yo sé que acá por vos, yo sé que sos un hombre de bien, sos un hombre de oración, sos un ciudadano a carta cabal, y eso admiro en ti. Y te agradezco realmente también nosotros, en nombre de la programación, agradecemos de tu audio, de tu escucha permanente, menengo en algo de catuco ahí, ñaño putio, ñaño bareteama. Gracias, Calixto, que tengan un lindo y feliz fin de semana. Lo mismo digo para Adán. Adán es otro asiduo oyente nuestro, ¿verdad? Y para todos aquellos que no se comunican con nosotros, pero después te dicen tal cosa, que no se comunican muchas veces, pero que no están oyendo. ¿Quién era que ayer nomás me estaba diciendo que justamente es una asidua oyente nuestra? Ya anda ese juicio, no digo, yo siempre con mi marido nos escuchamos, ponemos la hora de dial de radio no va a ver más hoy pedí, allí vamos de Corea. A lo mejor porque le gusta, ¿verdad? O sea, cuando abrió de la radio, entonces hay, por más que no sea nuestro programa, claro, uno está sintonizando radio El Verbo. La música es linda, reflexiones buenas, ¿verdad? Y también por ahí nos escucha a nosotros. Siempre es, los programas de Radio El Verbo siempre realmente es constructivo, formativo.
y de crecimiento permanente como humano y como cristiano. Y al decir eso recuerdo el programa de Luis Dávalos. A las 4 de la tarde creo que se va, las 5, las 4. Mira, excelente. Es un programa de reflexión de por y vas amigo. Donde ya a mí me gusta nada. ¿Sí? Este artículo dice así: ¿quién es mi semejante? ¿Quién es tu semejante? Los estudiosos dicen el otro, mi otro yo. Y vamos a ir degranando, vamos a decir, las líneas de este artículo. El vocablo semejante dice Sherapisha. Tapisha, si aguante ahí, no pega cuando podemos descalificar a alguno. Si se aguante, por de ahí, bueno, y por de yo, ese es tu semejante. Significa entonces alguien cercano, próximo a vos. Pero el próximo me dice, voy con el día de o de vecino. No. No, pégate, sí. En nuestro idioma guaraní decimos mi semejante, Sherapisha, persona que es objeto de caridad. ¿Qué significa esto? Persona que merece mi atención, que merece mi ayuda en ciertos momentos, que no es un extraño a quien tengo que merece mi consideración, porque Sheshawa es mi otro, es mi yo que está en otro. Independientemente de tu simpatía o antipatía, cuidado. Exactamente. Sí. Porque es fácil, puede ser así como está diciendo, con alguien cercano. Y acá dice un artículo, se puede considerar, dice, prójimo a todo ser humano. Sí, señor. El prójimo al que según Jesús de Nazaret hay que amar es el otro. Mira, no te tenés por ahí plata ni iba ahí. O sea, que no seas tu hermano, carnal. Al encontrarse dos seres humanos, dice, son prójimos el uno del otro. Sí, señor. Sí. Así nomás. Independientemente de sus relaciones de parentesco o lo que uno de ellos pueda pensar del otro. A una vez se pero él dice prójimo. Eso es una actitud de rechazo total y de negación realmente de nuestra naturaleza. Porque no comparte su forma de pensar o ser, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces dice acá, todo prójimo merece nuestra caridad. ¿Qué significa eso? Nuestra atención, nuestra consideración, ¿verdad? Nuestra apreciación, ¿verdad? No podemos ningunearle a un semejante o hasta bajo calle de donde fuese, ella lo necesita y pudiera él merece tu consideración, merece tu atención, ¿verdad? No pase, hoy en día la gente pasa desapercibido, será. Y no hay como ni me en cuenta, pareciera nomás que el hombre de hoy va perdiendo su sensibilidad humana, esa sensibilidad, su senso dice sentido, pierde el sentido de su naturaleza como animal social. Dice que él necesita vivir y relacionarse con los demás, con los otros, para ser tal él como es. Bueno, los animales nos dan muy buena lección de eso. Ya, yo saludo a que yo tu pan, ¿entendés? Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el más importante y el primero de los mandamientos de Jesús. Pero hay un segundo parecido a este que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 33, 34. Entonces y para que yo pueda amar al otro, primero yo mismo tengo que amarme. Yo tengo que ser cuidadoso de mí mismo, de mis pensamientos, de mi salud corporal, ¿verdad? Cuidándome
en el consumo de los alimentos o de las bebidas. No te amas a ti mismo cuando te entras y te metes en la borrachera. Yo no digo que no tomes una cerveza o que no comas un asado con tu familia un fin de semana, pero no, compañero, al tal forma que por poco no llega y viene por un área de te matáis. O que tomas tu moto y te vayas imprudentemente del auto. Estando bajo la influencia del alcohol. O no. Un hombre, dice, de Samaria, viajaba por el mismo camino. Al verlo sintió compasión. Sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino. Lucas 10, 33 al 34, todas estos artículos que comentamos con ustedes están sacados, vamos a decir, del libro de los libros, el libro sagrado, la Biblia. ¿Ya? No completó nomás ahí, pero todos saben, sí. ¿verdad? Un hombre se iba caminando, ya saltaba, país, no penece. O hasta otro, no penece. O hasta PTI, hombre de menos importancia. Apea, güey, chile y gallo, ahí burro, ahí ojo, y se está esa mira, con también se va, pollo. Topo llegar a te ahí paite, oye, eripa, oye, mondacho, oye, saque, y le tuvo compasión. Mira, oñandú y pupei con asome, joope, dape otros a pisar miendo. Eso me recuerda, Agustín, un caso así, cuando se planteó en un encuentro y alguien dijo, con razón, dijo, es que hoy tenemos que cuidarnos porque puede ser un asaltante, y es verdad, cierto. Pero son los condicionamientos que hacen que no hagamos lo que tenemos que hacer, y ahí surge pues el problema, ¿verdad? ¿Y cómo hacer eso? Si te viene esa idea, ya ese recuerdo, ese miedo. Es una pregunta. Es una pregunta. No sé, porque es fácil pues decir. Sí. ¿Cómo reconocer quién es mi prójimo? El término prójimo es considerado sinónimo de próximo. ¿Sí? O cercano a ti. Y muchas veces puede ser una persona que no vive contigo, que no vive dentro, con quien no tenés una cercanía física, podríamos decir, pero tenés una cercanía. Porque esa cercanía, vamos a decir, con el semejante, muchas veces no es precisamente, ni proviene precisamente porque está cerca, porque vivís siempre con él. Porque se está tapichá. Hoy cuando quiere, da de gusto, verá, no congenias con él en muchas cosas. Cuando que muchas veces una persona que nos vive cerca tuyo físicamente y sentís una cercanía, es un estado también del sentimiento, ¿verdad? Que pareciera, ¿verdad?, existir vamos a decir, como un imán hacia el otro ser. Eso que vos estás diciendo puedo graficar así en un ejemplo. Sí. Estoy con mi moto, con mi auto, con mi carreta, y algo me ocurrió, allantar o eso caí mi perro. Entonces deben hacer perros de no sé cuál. ¿Qué te pasó? ¿Te puedo ayudar? Qué fácil es hacer eso. ¿O no es fácil? Y para eso hay que tener lo que estás diciendo. Sí, hay que tener ese sentimiento. Empatía, tener en el lugar del otro. Pero alguien te va a decir, no, entonces Jesús nos dice acá que tu cercano. Pero en la parábola hoy también del buen samaritano, Jesús amplió ese concepto de prójimo, esa definición, enseñando que debemos considerar prójimo a cualquier ser necesitado. Sí, Señor. Cualquier hoy contiene alguna cosa. Bien.
Y un hombre, ya dijimos que fue pasando, cayó en desgracia, y un hombre, un samaritano, le asistió. El buen samaritano en agua. Sí, sí, señor. A la Samaria era un lugar medio olvidado, lento. No, y era, No, era bien considerado. no, y eran contrarios con los judíos. Sí. Tenían líos. Tenían permanentes líos. Sí. Los judíos le despreciaban, le veía, ¿verdad?, como ciudadano de segunda clase prácticamente. Ambos los dos días. Upea es importante en el pasaje, este ciudadano de segunda mano que nosotros muchas veces consideramos de segunda clase, es cuando muchas veces te asiste y te hace más Sí, señor. favores que cualquier otro que tenía la posibilidad de hacerlo y no lo hace. Y así es hasta hoy en día, hago yo llamado la audiencia. Y peor me parece que va haciendo. Dice un escrito de Álvaro Díaz, ya tenía escritor, estudioso, filósofo. ¿Ya? Sí. ¿Qué significa el vocablo prójimo hoy? Pero significa la prójimo. Pareciera nomás que hablar de prójimo, y este es tu prójimo, pareciera una expresión, un lenguaje, una expresión puramente cristiana. Usted se añade a pensar inmediatamente. Y dice acá, la pregunta sigue vigente luego de 2000 años, y aunque muchos nos jactamos de conocer el mandato de Cristo, ¿cómo entendemos la desagradable petición de amar al prójimo? Y si usted entiende este día en la coamba, ese voy a ver cuartágina upeba. ¿Y qué historia es esa de ser solidarios con los desconocidos? ¿Acaso hoy día debemos ignorar el peligro de tratar con desconocidos? Lo que vos estabas diciendo recién, bocho. Y con la me endireía ahí con allí chucana, Sí, porque tenemos un dilema ahí. y no es porque el prójimo mismo en sí ha perdido su valor, sino porque nosotros, los hombres de nuestra sociedad, hemos destruido prácticamente esa relación, y al ser que sí, los prójimos, nosotros hemos destruido. Totalmente. Además, dice, la recomendación por prudencia es precisamente evitar a los desconocidos. Prudencia. Ne imprudente casa para con de si donde ahí ayúdame a pedir o peor de monda. Y a pesar de todo, el mandamiento divino de amar al prójimo sigue vigente. Sí, Señor. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. Juan capítulo 13, versículo 34. Dios, al crearnos, nos ama, nos llama a vivir su ejemplo. Sí, Jesús realmente a Dios cuando nos creó, y nos invitó a que vivamos como Él, a que hagamos como Él. Jesús nos invita, ámense los unos a los otros, es amigos. Pero, querido Agustín, ¿cómo vamos a lograr eso? No es leyendo nomás. Sabemos luego, pero ¿de dónde vamos a sacar la fuerza para hacer lo que tenemos que hacer? Siendo que muchos te van a decir, ¿para qué venirle a conocer? ¿Dónde está la fuerza? Tu pobre. Hay que concurrir, hay que alimentarse, vamos a decir, con la palabra de Dios. Y sobre todo con el cuerpo. Hay que transformarse. Porque personalmente tenemos que estar transformados. Si no nos matamos ahí. No. Propio y extraño te van a bajar la caña. Y decíamos, ¿quién es mi prójimo? ¿Y cómo yo conoceré a mi prójimo? ¿Qué es amar al prójimo? ¿Como a ti mismo? Implica primero, dice, una evaluación de cómo nos amamos a nosotros mismos. Ya es cuina que llegué. Si tico se allá y juina. Sigo a ñangar cosas y soy prudente, soy cuidadoso en mi alimentación, en mi forma de ser, consumiendo bebida con mi familia, con lo que fuese. Soy cuidadoso. Si hay una carencia en ese amor que nos prodigamos, si proveemos con sabiduría lo que de verdad necesitamos para madurar, en fin, todo esto son cómo amar al prójimo y cómo yo puedo amar al prójimo. Y hay 5 maneras que nos provee
las Sagradas Escrituras. Primero dice que podemos orar por los demás. La oración es un aliciente, es un alimento con el cual podemos invitarnos. Oremos por los demás, dice. La oración es una de las herramientas que Dios nos regaló para comunicarnos con Él y con los demás. Es el vínculo que tenemos nosotros los cristianos, la oración. Aboguemos por los que no tienen voz. Dice, tú eres abogado, sí. Allá va. Sí. Defender cuando sabes que alguien le está despotricando. Pero no problema algunos días. Promovamos la diversidad, escuchemos más, ya en Duña, en la Picha, acuérdate. Apoyemos a los que más lo necesitan. Esas son las formas, algunas de las formas que podemos ayudar al prójimo. A pesar de todo, dice, el mandamiento divino de amar al prójimo sigue vigente, ¿cierto? Sigue vigente hasta hoy. Otro desafío: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Corintios, de San Pablo, vea. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 24. No busque, dice, su propio bien. Ninguno busque su propio bien, el otro, sino el del otro. Porque si el otro se siente bien y es tu vecino, también vos te sentirás bien. Mira, por eso decía un señor, cuidaba mucho de su vecino, o invitazo es siempre a temi, o yoguaron las cosas, o la hashupe, o arreglar su joga, o moaño supe, a electrina teoresco, hamba eredio pea y suelo, y de la preocupa y tipia, no hay. Jaero y porano, o niñando porano, sé la mayor benefactor, yo, porque él se va a sentir agradecido a mí, se va a sentir bien y nunca me deseará el mal. Este es un protector mío. Si yo hago el bien por alguien, le estoy invitando, le estoy construyendo a un defensor, a un constructor. Pero, le agrego algo. Pero es posible que el que piensa así tenga razón si es que es mal agradecido. Pero si vamos a pensar en eso, de allí ya como hay madre, es añadiendo ya no muy de PAP condición. Ella ponte a de parte. Las consecuencias, o sea, el pago vendrá después. Sí. Y podrá venir de otro lugar. Claro. Siempre aprendemos en la vida ahí que los pagos generalmente no vienen de las personas a quien hiciste favores. No. Otro nave con quien ni siquiera conociste, ese te viene por ahí, te viene, ¿verdad? Una alegría, un favor, vamos a decir, ya sea económico, un trabajo, algo te viene siempre de otro. Y no es casualidad, Agustín. No. Aquí ahí está la mano de Dios. Hace falta pensar la providencia divina. Hace falta pensar eso. Hace falta. Y bueno, entonces. Otro desafío dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. A Corintios, ve. ¿Cómo aceptar vivir la caridad con el prójimo si en esta era progre, entre comillas, y consumista, ¿sí? El terrícola promueve una cultura de actitudes egoístas, del solo yo, o sea, el xéntico, xéntese. Realmente esta cultura, digamos, egoísta, de ser siempre el primero en todo y sin mirar a los otros, esto hace realmente muchas veces que nos distancie cada vez y que vayamos perdiendo en nuestra mirada en el horizonte al prójimo. Sí, porque yo me coté ahí y nunca mañana añandillar y en de anite en la aldea era de la pisabe me coté lo vital es que esté cómodo y bien. Importa que aparezca el yo.
que los otros se vean. Nada desperdicies, ya que todo es caro. Lo que importa es que cumplas tus deseos y seas exitoso, cómodos y seguros en esta corta vida. Tenés que sentirte bien. Y para sentirte bien, pues bien, tendrás que relacionarte bien con los demás también. Porque si no, va a ser siempre el bichito que te va a estar molestando permanentemente. Así dice todo ideal de vivir la compasión por el necesitado. Es tarea de los curas, será, ¿verdad? O de la Legión de María y de otros grupos laicos. No precisamente de ellos, pero ellos muy en especial se dedican, ¿verdad?, a acudir y a acompañar al que necesita. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Juan 15, 13-20. Jesús no solo pide amar, fue coherente, encarnó lo que predicó. Ombojo ojeko bebe la iba, que es apisacuera, que es un mejor. Y apóstol cuera hoy seguía su pe, hoy coa que en día oje ya. Canda en la India, sino oya por la iba. Pepe justamente ya gana la credibilidad aquí en un güey. Sí, los demás creen en nosotros, en lo que hacemos, y la forma de garantizar realmente nuestro mensaje es cuando hacemos lo que decimos. Sí, hizo carne en su cruz, en su vida, el gran acto de amor como fue su horrible sacrificio en la cruz, Jesucristo. Amigo, no es aquel que solo te acompaña placeres y la alegría. Ya moscó, si a mí te veamos cohen de allí todos los fines de semana. Los jóvenes les hablan, los farrajaves, si a mí te vean. En donde cuadamos, y ni nada defendemos, amor y amistad se ve en el sacrificio por el otro. Se cumple así su palabra al decirnos: cada vez que lo hicisteis con uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mateo 25, 40. Lo más pequeño con anda en la mitad, la mitad, nahani, si no puedes idea, en el prójimo ya mandó a Jaira, ese que tiene, que tiene tus mismas necesidades, tus mismos sentimientos. Ese es tu prójimo y ese es el más pequeño, que es meritorio y merecedor, vamos a decir, de tu atención. Me nace decir eso que estás diciendo ahora mismo. Ese prójimo puede ser también alguien que tiene mucho dinero o muy inteligente, pero que no sabe nada de qué sé yo, necesita alguna orientación. Allí está. Así es, sí señor, ¿por qué no? Por ejemplo, ¿verdad? No, ni tampoco el que demasiado necesita, sí, sino de Yoha, mi semejante. Exacto. ¿Quién es? Un parecido a ti, un yo tuyo que está encarnado en el otro ser que está cerca tuyo o lejos tuyo. Puede ser rico, hermoso, feo, gordo, sí, flaco, eso no importa. Vamos a suponer, Agustín, que yo tenga muchísimo dinero, vos sos mi amigo, y yo no le hago caso a mi hijo, a mi papá o a mi enfermo. Vos sos mi amigo, ¿verdad? Yo tengo mucho dinero, pero me apetece. Entonces yo soy tu prójimo que necesita, ¿verdad? Sí. Yo necesito, no de dinero, que vos me digas, te oriente, o te abra los ojos. Exactamente. Para direccionar bien tu dinero. Pero no siempre es fácil. No es fácil. Algo que te ¿cómo no? A lo mejor no iremos a esa época que tú de posible, ya pago. Qué difícil es este asunto. No es fácil, hermano. No, esto, amar a Dios como a ti mismo y al prójimo como a ti mismo, no es tarea
cualquiera no de roer fácilmente. Requiere realmente una convicción